Buenas noches y bienvenidos a la primera lección de CIPO 4307, Estudio de Campo 1. Bienvenidos estudiantes otra vez a la hora de clase. Es verdad que no estamos en el recinto, pero estamos aquí todos juntos compartiendo esta nueva experiencia. ¿Ok? Pues entonces, en esta lección vamos a hablar de los estudios de campo. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante que se lean el libro de texto de Basic Social Research, porque hay mucho más detalle de lo que yo voy a dar en esta presentación. Obviamente esta presentación tiene solamente los rasgos más importantes, pero es importante que se lean el libro de texto. Ok, primera pregunta, ¿para qué son útiles los estudios de campo? Pues los estudios de campo se usan principalmente para estudiar cómo la gente se comporta en su ambiente natural. Recordemos que podemos usar la técnica de encuesta o la técnica de la entrevista semiestructurada o la entrevista profunda que hemos discutido en el salón de clase para medir las actitudes. Pero hemos dicho también que esas técnicas no son muy útiles para estudiar cómo la gente se comporta, porque la gente no necesariamente dice lo que hace, ni hace lo que dice. Así que el estudio de campo nos permite estudiar a las personas cómo actúan y cómo hacen las cosas en su ambiente natural. Para Babi hay tres ventajas principales de los estudios de campo. Una es que provee un conocimiento y un entendimiento más profundo del fenómeno a estudiarse. Por ejemplo, se refiere a que captura todo ese contexto en que se dan las cosas. Por ejemplo, una cosa es que ustedes me pregunten a mí sobre yo dar una clase a distancia o cómo me fue la cosa. A ustedes observarme aquí, yo dando la clase, cómo yo me muevo, cómo me comporto, el trasfondo que tengo allá atrás. Hay una riqueza del contenido que se captura con el estudio de campo. Además, los estudios de campo permiten estudiar el fenómeno a través del tiempo y cómo evoluciona. Y es especialmente apropiado para estudiar las actitudes y el comportamiento en el ambiente natural. Así que esas son las tres ventajas principales según Babi. Ahora, vamos a proceder con el estudio de campo usando el siguiente ejemplo, cosa de poner las cosas en contexto. ¿Okay? Se comporta la gente en las manifestaciones de manera diferente de día y de noche en un espacio geográfico similar, porque a lo mejor vemos que cuando veíamos, por ejemplo, lo del verano del 2019, veíamos un comportamiento más violento, más activista, como dicen por ahí, más come fuego de noche versus de día. Pues sería interesante ver el por qué la diferencia de uno a otro. Pues la mejor manera es estar ahí, no necesariamente preguntarle a la gente. Así es que las preguntas serían, ¿se comporta la gente de igual manera de día que de noche? Hay mayor comportamiento socialmente aceptado de día que de noche, y socialmente aceptado, pues usualmente quemar zafacón y tirar piedra no es socialmente aceptado, por lo menos en la población general. Y asumiendo que existe esta diferencia, si se debe a que hay una real diferencia en cómo la gente se comporta de día o de noche, a lo mejor de noche resulta que la gente se siente más resguardada y puede hacer cosas que no haría de día, o es simplemente porque de noche hay más jóvenes y de día hay más gente mayor como yo. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Pues en esta presentación nos vamos a enfocar en los aspectos más prácticos y entonces en la próxima nos vamos a enfocar en los aspectos más teóricos. La próxima viene el día de mañana. ¿Ok? Así que repasando, hay 4 maneras en que podemos realizar los estudios de campo. Como observador participante, como participante observador o como participante. Y vamos a ver cada uno de ellos en el contexto de una manifestación. ¿Qué es el observador? Pues como hemos dicho en el salón de clase, en el observador, el investigador observa el comportamiento de los manifestantes sin interactuar con ellos y sin decirle que es un investigador. Y aquí no hay un asunto ético porque uno está mirando, como quien dice, como de lejos, sin intervenir con las personas. La ventaja es que los manifestantes se comportan como si uno no estuviera allí. La desventaja es que la interacción, ya sea en mayor o menor grado, como vamos a ver, nos provee una información valiosa. Y esa información puede que no la obtengamos si simplemente los observamos. Así que, por ejemplo, si estamos en una manifestación, pues el estudio de observador es usted está allí, está mirando lo que hacen las demás personas, no interviene con ellos, no pregunta con ellos, no le pregunta cosas. Simplemente los observa cómo se comportan y toma nota de ellos. El observador participante envuelve un cierto nivel de interacción con los participantes. No es una interacción de alto nivel.
usualmente simplemente se refiere a poder hacer preguntas y preguntarle pues por qué hacen esto, por qué hacen aquello. Y obviamente pues los participantes saben que uno es un investigador. Así que la ventaja es que pues uno absorbe más información porque uno hace preguntas. La desventaja es pues que como saben que uno es un investigador, pues tal vez los manifestantes varíen su comportamiento y vamos a ver un poquito más adelante cómo trabajamos con esto. ¿Okay? Así es que, por ejemplo, hay alguien gritando ahí y yo da la casualidad que esa es la persona o el grupo que estoy observando y le pregunto, pues, ¿por qué estás gritando? ¿Por qué tú haces esto? ¿Qué haces en la manifestación? Además, obviamente, de hacer las observaciones. El participante observador conlleva un mayor envolvimiento del investigador con los manifestantes. Así que además de uno seguir a las personas y observarlas, pues por ejemplo, uno lleva las pancartas, uno grita consignas, participa en las reuniones de planificación, etc. La ventaja es que esta interacción permite absorber mucha más información del contexto y de cómo se hacen las cosas que la de observador participante. Pero otra vez la desventaja es que los manifestantes pueden variar su comportamiento, sobre todo en esta más que en la otra, porque hay un nivel mayor de interacción con ellos y con ellas. ¿Okay? Así que, por ejemplo, pues en este caso, el participante observador podría ser cualquiera de esas personas que están señaladas ahí. Obviamente, las demás personas saben que esas personas la están estudiando. Esto no es como un informante de la policía. Pero participan en las mismas cosas que todas las demás. ¿Okay? Y en cuarto lugar está el participante, que es que uno hace más o menos las mismas cosas que el observador participante, pero los sujetos no saben que los estamos investigando. Esto es como yo mencioné en el salón de clase, como un encubierto. La ventaja es que pues, los manifestantes se comportan de la manera usual. La desventaja es que eso tiene como un montón de problemas éticos y ni Sipchi ni yo se lo vamos a permitir. Pero es para que sepan que por lo tanto, no hagan este tipo de investigación y por favor no hagan lo que está haciendo el joven ahí. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema de la reactividad? Como hemos mencionado, el problema de la reactividad se da en el caso de observador participante y participante observador, que es que las personas cambian su manera de comportarse por el hecho de que uno está ahí. Y la mejor manera de solucionar este problema, ¿cuál es? Pues el tiempo. Vamos a ver que una de las características que tiene el estudio de campo es que toma tiempo. Se supone que uno esté con las personas, en este caso, por ejemplo, si estamos estudiando a los manifestantes y vamos a suponer que le damos para atrás al tiempo y estamos en lo de el verano del 2019, pues uno va a todas las manifestaciones y se reúne con ellos y participa con ellos. No simplemente va un día a una manifestación por la tarde. Y eso hace que las personas, lo que sabemos de las investigaciones, es que con el tiempo la gente revierta su comportamiento natural. Aún si saben que uno es un investigador, pues se cansan de comportarse de manera natural. ¿Okay? Y parte de lo que podemos ganar con el tiempo es el rapport. Y el rapport es esa relación que se desarrolla entre los sujetos que están siendo estudiados, que se llaman informantes en esta técnica, y el investigador. Así es que con el tiempo, pues uno hace amistad, por ponerlo así, que no es una amistad como tal, pero uno desarrolla una buena relación con los informantes y entonces se siente más cómodo de decirles cosas, como por ejemplo, pues no es lo mismo que uno acaba de llegar y a los 10 minutos le digan que en las manifestaciones del verano del 2019 quemaron zafacones y tiraron piedras, a que si uno lleva 2 semanas con ellos todo el tiempo, pues se van a sentir más cómodos en decirnos ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del estudio de campo para ir redondeando la cosa? Pues el estudio de campo tiene mucha más validez interna que validez externa. Y como recordarán de 4306, validez interna se refiere a que una técnica mida bien lo que tiene que medir. Se refiere a la profundidad. Y el estudio de campo tiene muchísima profundidad por toda la riqueza y el detalle del contenido. Validez externa, por otro lado, se refiere a cuán bien podemos extrapolar esos resultados al resto de la población. Y eso no quiere decir que no tenga validez externa. Recuerden que esto es una cuestión de grado, no de absoluto. Eso quiere decir que si bien podemos aprender algo de los manifestantes en general, es difícil extrapolar con mucho detalle. O sea, no podemos decir que si observamos X y Y cosas en este grupo de manifestantes, todos los demás manifestantes se van a comportar así. O no podemos hablar de tanto por ciento esto y tanto por ciento lo otro.
En general, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del estudio de campo? Pues para Babi las 3 ventajas principales es la gran profundidad del conocimiento que produce. Es muy flexible porque tú lo puedes ir ajustando según se va dando el fenómeno, contrario a la encuesta que una vez la empezaste ya te quedaste pillado con esas preguntas. Y es bastante barato. Babi nos dice que a menudo lo único que necesitamos es un lápiz y una libreta para tomar nota. Así que es bastante barato y antes habría que comprar cámara para sacar fotografía. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono, a un flip phone tiene una cámara y se pueden sacar fotografías. Además, podemos añadir, como dijimos, que es una técnica muy buena para estudiar el comportamiento y además para estudiar la evolución de los fenómenos a través del tiempo. Por ejemplo, en lo de verano del 2019 vimos que se dio esa evolución, empezaron las protestas de los grupos de siempre, grupos pequeños, y de momento se fueron ampliando a grupos bien grandes, etcétera, y por el día pasaban unas cosas y por la noche pasaban otras cosas. Y entonces el estudio de campo nos permite capturar eso mucho mejor que simplemente una encuesta o una entrevista profunda. La desventaja principal, según Babi, es que no es bueno para obtener descripciones de poblaciones grandes, sobre todo si hablamos en términos estadísticos. Y a esto le podemos añadir que el estudio de campo requiere de mucho tiempo. Y hay estudios de campo que literalmente toman años. Así que es una técnica que puede tomar muchísimo tiempo y, pues, por ejemplo, si no está restringido el tiempo que puede hacer, como por ejemplo dentro de un semestre, pues obviamente puede ser un problema. ¿Cuál es el próximo paso a seguir? La asignación. Pues quiero que se reúnan virtualmente, obviamente, en sus grupos de trabajo y discutan qué proyecto pueden hacer de estudio de campo. Y aquí yo se los dejo a su imaginación y a su gran creatividad. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer de observar comportamiento? Así que probablemente será más de observador que de observador participante. Que puedan hacer desde sus hogares. No sé, si viven, da la casualidad que todos los del grupo viven en condominio, pues a lo mejor pueden mirar el comportamiento de las áreas comunes mirando desde su balcón. Usen su imaginación. El proyecto no debe tomar de dos, quizás 3 semanas de observación. Sé que dijimos que los estudios de campo toman mucho tiempo y no hay estudios de campo de 1, 2 o 3 semanas, pero esto es una clase y pues obviamente tenemos que tomar esa restricción. En la próxima clase, que estará puesta en este canal próximamente y que les avisaré por el chat, estudio de campo número 2, entonces entraremos en aspectos más teóricos y en la parte en que Babi habla de los diferentes enfoques o técnicas, enfoques teóricos de esta técnica y cómo se trabaja el asunto de la teoría, porque contrario al estudio, a la encuesta, que es una técnica deductiva, esto es una técnica inductiva y la cosa funciona de una manera un tanto distinta. Pero esa se la dejo para la próxima. ¿Okay? Pues muy bien, buenas noches.